Shalom, soy Israel Ben Yosef y hoy os voy a explicar los secretos de los mandamientos, el porqué de que se imponen unas normas para Goy y para judío y cuáles son las razones para imponerlos a todo el mundo, porque se impuso ese muro, ese límite, esas estacas para frenar algo que muchas personas no pueden aceptar o entender, la reencarnación. Y justamente las leyes noágidas frenan determinado tipo de reencarnación que es muy heavy, muy dura y muy brutal. Porque todo es causa y efecto. Luego, ¿qué sentido tiene poner ciertas normas para frenarlo, no? 7 leyes razonables, sencillas, que dirás tú. No tiene mucho sentido, ¿no? El no matarás, no robarás, el no tendrás falsos ídolos, el tener justicia, tribunales, ¿no? El no comerte el animal vivo. Muchas cosas básicas que son razonables y que se dan por sentado, pero nadie sabe cuál y por qué eso ocurre, ¿no? Pues aquí voy a desvelarlas. Muy bien. Primero, no asesinarás. Evidentemente, el asesino más famoso de la historia es Caín frente a su hermano, el primero, y su premio fue la esclavitud y trabajar arduamente para ganarse el pan, ¿no? Ahí nos damos cuenta de cómo el hecho de asesinar, romper la vida, obliga a que tú no tengas derecho a dominar la tuya. Por eso, en resumidas, es la esclavitud, ya que tú le niegas la existencia a otra persona, evidentemente la sumisión y la dependencia extrema y vivir en situaciones donde poco decides, sino que depende de otra persona, quiere decir que tú estás pagando lo que le has hecho sufrir a otra persona. Básicamente, al que tú has matado ayer, hoy le sirves como esclavo. Entonces entendemos no a la guerra, la razón por qué no se puede matar, pero sí se puede matar, lo que no se puede hacer es asesinar, porque matar puede ser en defensa propia, porque tienes un ticún, esa persona que resolver, una prueba o algo así. Es bastante más complejo, pero nos damos cuenta cómo la esclavitud, a medida que dejamos de matarnos los unos a los otros, se va reduciendo, porque no tienes que saldar esa deuda que hiciste a esa otra persona, porque la otra persona puede completar su ticún, su carta natal. Luego, ¿qué pasa cuando robamos, no? Pues robar básicamente viene a decirse que no hay frontera, no hay límite, entonces como tú no has respetado las fronteras, los límites, lo que se puede o no se puede hacer, la vida te va a quitar las fronteras. Puede ser tu salud, tu dinero, tu estabilidad, oportunidades, posibilidades. Es como que te va drenando la experiencia que marca tu carta natal, ¿no? Ese Júpiter que te vendría a dar bendición, pues la serpiente evalúa tus acciones pasadas, entonces ese Júpiter no te va a dar ese potencial que tendría que darte, ¿no? Por ejemplo, ese tránsito que en teoría debería ser tan bueno no funciona así, porque la alta astrología valora tu actuación en otras vidas. Luego la balanza de Hashem no se aplica como el astrólogo profetiza. Eso es una diferencia entre Mecubel y astrólogo, ¿vale? Porque hay que entender las leyes de Tikkun y de reencarnación. ¿Qué más? Bien, ahora pasamos a la inmoralidad sexual. Aquí es un tema apasionante y divertido porque, claro, las personas creen que son libres de utilizar las personas, los individuos, sean mujer o hombre, para sus necesidades, no descargar los huevos, que me llegan de paseo, de viaje, como la mujer me regalan un bolso, ¿no? O le utilizar al prójimo. Y claro, cuando utilizas al prójimo como objeto, evidentemente destruyes ciertas estructuras, zapatas, cimientos que hacen que tú puedas tener un linaje, confianza, estabilidad, tranquilidad y seguridad emocional, identidad, soy familia, soy tal, ¿no? Entonces, claro, entiendes como muchas personas no son capaces de tener pareja, no son capaces de tener relaciones razonables, tienen niños caóticos, le atrae las personas tóxicas, tienen una confusión emocional muy fuerte. Y claro, todo ese torbellino creado por la fornicación sin propósito, ya no sabes amar, no te sabes vincular y no te sabes sostener.
y yo diría que no te aguantas a ti mismo. No vamos a entrar a señalar el tipo de Charo, pero creo que ya sabemos por qué Charo llega a ser Charo, ¿vale? Esta es una de las razones, por la inmoralidad sexual, pero tranquilo Manolo, tú también puedes llegar a ser un buen Manolo, el cual vive como monja o como monje en un convento aislado, y que es por eso porque la gran mayoría de la gente vive en soltería, pero con alta fornicación detrás, ¿no? Esto es una explicación generalista, cada individuo tiene su tikkun, tiene su karma, tiene su realidad, pero esto es para entender un poco el replanteo de la obra que hay que edificar, ¿vale? Entonces, vamos a entender el blasfemar, ¿no? La idolatría. Hay gente que piensa que tontería hablar con una estatua, efectivamente, pero hay gente que habla con una estatua, menos mal que alguno es compasivo y le pone el nombre de Dios discreto en el INRI, y piensa que pone INRI y no pone el nombre del Santísimo. Eso es el mínimo compasión que tiene Aarón con la plebe rebelde. Y entonces nos damos cuenta de que cuando alguien se desconecta de que hay el mandamás, del jefe supremo, entonces le hace una confusión profunda mental, ¿no? Y dirás tú, ¿qué clase de confusión? Pues mira, cuando yo adoro el dinero, al becerro del oro, entonces yo voy detrás del dinero y me da igual que destroce a otras personas, que las esclavice, que le haga dolor, sufrimiento, y que, claro, luego el becerro de oro me da el beneficio, poder, fama, riqueza, y luego me destruye, ¿no? Básicamente, llegado tránsito de Plutón, Saturno, ya tiene claro el veredicto y es obvio que tus acciones te llevan al hoyo y es el game over. Pero no solo hay el becerro de oro, también hay Baal, por ejemplo, ese dios que a cambio de tu destrucción de tu linaje te da promesas, ¿no? Vamos a entender que es un aborto, que es ponerse la funda en la gaita. Entonces, pues básicamente lo que más vale, dicho de otra manera, es tu semen, tus ovarios. Entonces, en la caridad, en las leyes de caridad, si tú pagas altísimo precio, que es tu propio hijo, tu propio linaje, tu propio ser, tu descendencia en el futuro, es un buen tributo a ese Dios falso, y entonces tú puedes continuar obrando mal, ¿no? No pasa nada porque te has sacrificado, te has matado, entonces no tienes por qué pagar la caridad. Es por eso porque mucha gente depravada tiene mucha posibilidad de seguir haciéndose y portándose mal durante mucho tiempo, porque está sacrificando lo que más vale a ojos de la balanza de Dios, que es la vida. Entonces, pues claro, tiene mucho beneficio, mucho logro, pero luego viene la factura de las reencarnaciones. Luego, ¿por qué en África nacen más niños que en Suecia? Hombre, pues explícate la gente cómo cumple las leyes no ágidas y entiendes por qué esa mujer decide tener 6 hijos y la sueca tiene un perrito o 2. ¿Entiendes? Ahí nos damos cuenta de cómo los falsos dioses también dominan a la persona, ¿no? También el políticamente correcto, ese es otro falso dios, ¿no? Ese de las apariencias, de decir lo bonito para quedar bien, para obtener beneficio, pero en realidad actúa de otra manera, ¿no? Ese es Hermes. Muchos dioses están presentes. No es el dios de Israel el que domina, no es Adonai, no es Hashem, no es Alá tampoco, ni Jesucristo, por más que alguno pueda pensar que es Dios, que no lo es. Es muchos dioses interactuando en el día a día de las personas, solo que no son capaces de ver esos falsos dioses, esa idolatría, porque son dominados por el dios que domina a todos, la serpiente astral, el karma astral, las reencarnaciones, y por eso tu vida es arrastrarte hasta que tomas conciencia de quién eres, una conciencia solar, y entiendes todos los cagadas que has hecho en otra vida, y al darte cuenta de por qué las leyes no ágidas cumplen una función para ahorrarte mucho, mucho dolor. Y no solo a ti, a mí también. Continuando. Bien, después de la idolatría vamos a algo más, el mandamiento más asombroso, ¿no? El hecho de que comer un animal vivo, morderle la vaca y la vaca ahí viviendo, es bastante chocante, ¿no? Solo tribus muy atrasadas o muy primitivas pudieran hacerlo, pero es la crueldad gratuita, el no tener empatía, compasión y consideración con el prójimo, es lo que tú vas a recibir. Entonces ves personas que nadie tiene consideración, que no es reconocido porque fueron crueles con el prójimo. Y yo me puedo atrever a expandirme. ¿Acaso no es el sistema fiscal lo mismo? Dios nos obliga a hacer caridad, correcto, pero no obliga a pagar impuestos. Los impuestos es un robo.
Entonces te das cuenta de cómo ese robo es canibalizar al prójimo, con el alma, el sudor, las lágrimas, es canibalizado para subvencionar a otras personas, a unos sacerdotes, pensionistas y miembros del BOE, los cuales, pues claro, por ticún, por reencarnación, tenemos que mantener, pero que, claro, obligan a mayores y mayores sacrificios con las consecuencias de los mandamientos rotos de antes, ¿no? O sea, de que como tú te roban, tú vuelves, tienes luego a robar, luego el otro te mata, luego tú te vuelves a robar, trabajas para él, te esclavizas. Esto es un rollo de reencarnaciones terrible que es súper, súper, súper difícil de identificar, explicarte y resolver por dónde va el laberinto de tu vida personal, pero explica por qué surge el último mandamiento, ¿no? De establecer tribunales de justicia. Que esto es más complejo y yo diría que es algo personal, porque a reconocer el mal, señalarlo, decir no a la corrupción, no a la violencia, no a la inseguridad, no al abuso, te das cuenta de que estás cumpliendo tu ticún, estás siendo tú mismo, y la función es traer justicia al mundo, ese Marte organizado y no un Marte que va arrasando con todos, porque es más fuerte, es el más violento y tiene una cabeza nuclear y es capaz de hacer lo que le salga del culo. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que al no haber tribunales de justicia, alguien que te dice no a esto, ocurre caos. Y eso es lo que vivimos a día de hoy. Las personas viven un caos constante porque no hay personas haciendo su ticún. Yo estoy haciendo mi ticún, hablando de esto, explicando de esto para traer justicia. Puro Marte en Acuario. Entonces te das cuenta de que la responsabilidad que tú tienes de tus acciones con respecto a nivel individual, cumpliendo las leyes no ágidas, te das cuenta de que te estás cuidando de reencarnaciones duras, y cuando ves a alguien que está sufriendo vas a decir tú, joder, tío, pues ¿qué habrás hecho tú en la otra vida para darte cuenta del pedazo premio? No significa que uno tenga que justificar el sufrimiento del prójimo o el no prójimo, sino que darse cuenta de por qué alguien tiene que disfrutar de esa experiencia que aparentemente quizás para nosotros no es grata o es grata. Esto es complicado, es bastante más complejo de lo que piensa. Todo es para bien, pero a veces hay ciertos bienes que no nos gustan ni para nosotros ni para el prójimo, y es difícil de digerir. Y no es tan sencillo de blanco o negro. Y ahí nos vamos a dar la perspectiva de geopolítica. ¿Qué pasa en Europa? Una Europa extinguida, una Europa que perdió la razón de ser, ya no es el continente de la luz, es el viejo mundo, sino que es una Europa museo, una Europa negada a sí misma, en la cual los mandamientos que no fueron cumplidos en su momento, a día de hoy vienen a cobrar la deuda, vienen a reclamar lo que no pagaste bien, o pagaste al prójimo con una moneda falsa y ahora te toca el premio, ¿no? Vemos cómo hay gente que fue explotada, esclavizada en África, en Oriente Medio, y a día de hoy vienen a Europa a reclamarle la paguita, la pensión que tú tienes que pagar con tus impuestos, con tus deudas y demás, ¿no? Entonces, claro, la culpabilidad cristiana acelera esto porque hace creer que tienes que pagar algo porque alguien que compartía tu color de piel, tu idioma, tu cultura, es tu responsable. Entonces, como si yo fuera responsable de lo que hizo Hernán Cortés o Pizarro, que no Genghis Khan, o el jefe caníbal de cualquier tribu de África. Es en plan, mi nivel individual no era ese no era mi conciencia. Justamente eso es lo que venimos a resolver. Cada uno es responsable de sus acciones en esta vida. Eso hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ticún? ¿Qué objetivo tienes? ¿Elevar la conciencia o seguir reclamando deudas impagables, interminables, como se acosa al hombre blanco occidental, que es responsable de todos los sufrimientos que ocurren en el mundo? Yo no sé cómo soy responsable de que en África no llueva, no tengo ni idea. O porque el tío no quiere leer un libro y prefiere estar mirando TikTok. Responsabilidad, Saturno, no existe. Solo hay culpabilidad. Hay culpabilidad de robar, hay culpabilidad de asesinar, de inmoralidad sexual, como si en otros pueblos no la tuvieran, como si cualquier otro pueblo no incumpliera las leyes no ágidas. Todos los pueblos la incumplen. ¿Quién no ha robado un lápiz de Ikea? ¿Quién no ha cogido una flor de un jardín ajeno? ¿Quién no ha hecho montones de cagadas que hacemos que no nos damos cuenta y que explican en dónde estás y cómo estás? Y en el momento que quitas el velo, la obviedad
de tu situación, del día a día de las personas, es brutal. Y te das cuenta, madre mía, cómo está la ecuación. Y por eso intento replantear un nuevo edificio. Un nuevo edificio basado en leyes espirituales y explicarte causa-efecto desde una perspectiva de pasado, presente y futuro. Que eso es lo que intento crear con mi canal. Y si tú consideras que Occidente y el mundo se merece algo mejor, pues puedes darle a like, compartir y suscribirte. Que tengas buen día y esto fue Israel Ben Yosef.